Quiero pedirle que me acompañe a Lucas capítulo 2. Pasaje muy hermoso, muy conocido. Versículo 41 al 52 vamos a estar leyendo, hermanos. Ven, como lo va encontrando, se va poniendo de pie conmigo, por favor. Lucas 2, versículo 41 al 52. Hermoso este pasaje, ¿sí? ¿Ya está ahí? Amén. Este mensaje tiene por título La formación, paso número 1. Fíjese, versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años, mire aquí, 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día, dice ahí, camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: mire aquí, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Cualquier similitud a la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pasa con los niños. Mira el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mire aquí, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué dice ahí? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, porque tu palabra nos transforma, Señor Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, dejamos que tu Espíritu hermoso transforme nuestro corazón. Pedimos, Padre, que hables a nuestra vida, Señor, en esta tarde, y seamos instrumentos, Señor Dios, que tú puedes usar para gloria de tu reino, Señor Dios. Padre, si hay alguna carga o preocupación que tu iglesia tenga en estos momentos, Señor, la ponemos delante de tu altar y pedimos que tomes ahí el control, pongas paz en cada corazón, Señor Dios, y nos recuerdes que tú, Dios, estás en control de todas las cosas. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí, le decía que es un hermoso pasaje, ¿verdad?, que ustedes y yo podemos encontrar ahí en la palabra, ¿sí?, hablándonos acerca de Jesús. Ahora, ¿cuántos saben que una sana formación espiritual es el primer paso para una vida bendecida, ¿sí?, y un ministerio exitoso en el Señor? ¿Cuántos saben esto? Es el primer paso, ¿sí? La formación, hermanos, de Jesús. Mire, aquí leíamos este pasaje y nos habla de la formación de Jesús, hermanos, en la vida diaria, sí, en la vida cotidiana, ¿verdad? Y esto es un llamado que usted y yo tenemos, hermanos, de parte de Dios, ¿verdad? Un llamado constante, un llamado de todos los días a modelarnos, hermanos, y dejarnos moldear a la imagen de Jesús y seguir sus pasos en cada aspecto de nuestra vida. El deseo de Dios es de que usted y yo seamos formados como Jesús. ¿Cuántos sabían esto? ¿Sí? Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús cada día, hermanos. Y en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, Dios nos exhorta a dejarnos ser formados por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Si usted y yo venimos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pero nos exhorta a dejarnos moldear, hermanos, por el Espíritu, ¿verdad? Pero no conforme a nuestra idea. Nosotros creamos ideas, hermanos, de cómo debe de ser la vida cristiana, de cómo, hermanos, debe de ser uno como Jesús. Sino nos exhorta el capítulo 4, hermanos, de Gálatas, a formar
a ser formados, hermanos, y dejar que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? A ser formados como Jesús y que Cristo sea formado en nosotros. Ahí lo encuentra usted en Gálatas 4:19. Entonces, no se trata, hermanos, de solo aprender de Él. No se trata de solamente a escuchar de Jesús y aprender de Jesús, sino permitir que su vida, que la vida de Jesús, hermanos, se manifieste en nuestras vidas. Se manifieste en nuestras decisiones. Escúcheme bien, en nuestras acciones, en nuestras relaciones, hermanos, y todo lo que hagamos diariamente. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, hermanos, dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Sí? No solamente aprender de Él, le decía. Muchos están aprendiendo solamente de Él, hermanos, pero se trata de que usted y yo dejemos, hermanos, que Jesús se manifieste en todo lo que somos. Amén. Que Jesús se manifieste, le decía, en nuestras decisiones diarias. ¿Sí? En todas las decisiones que usted y yo tenemos, hacemos, hermanos, dejemos que Jesús se manifieste ahí en nuestras relaciones que tenemos, hermanos, con otros, ¿verdad? Y nuestras acciones cotidianas. Ok, versículo 52, mire, regresemos ahí. La formación, hermanos, para nuestro llamado es un proceso de la vida diaria. ¿Sí? Esta formación de la que estamos hablando, hermanos, es un proceso de la vida diaria. Una vez más, el versículo 52 nos dice: y Jesús crecía, mire esto, Jesús crecía, dice ahí, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Hermanos, la formación para nuestro llamado. ¿Cuántos sabemos que tenemos todos un llamado? Jesús tenía un llamado específico, ¿verdad que sí? La formación para nuestro llamado, hermanos, es un proceso continuo, ¿sí? Y continúa, ¿sabe cuándo? Precisamente en donde nos encontramos, hermanos, el día de hoy, si tan solo aprendemos a escuchar su voz. Amén. Ese proceso, hermanos, de nuestro llamado continúa el día de hoy. Y le decía, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos sabemos ahí y miramos a Jesús, que Él está escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos nos damos cuenta ahí que Jesús, hermanos, escuchó la voz de Dios a través de sus padres? Que le decían: ¿por qué nos haces esto, hijo? ¿Por qué te comportas de esta manera? Nos has metido un susto. Le voy a leer entre líneas. Nos has metido un susto tamaño del mundo. Creíamos que te habíamos perdido, hermanos. Sí. ¿Cuántos saben que Jesús escuchó, hermanos, la voz de Dios a través de sus padres? Y nos dice el versículo 51, ¿verdad? Hicimos un énfasis ahí. Dice ahí que se sujetó a sus padres y permaneció sujeto a ellos. ¿Sí? ¿Lo notamos, hermanos? Wow. Mire, me explico. En la vida de Jesús, hermanos, vemos un crecimiento que abarca, hermanos, desde su niñez hasta su vida adulta. Lo podemos notar, ahí está diciendo el versículo 52. Crecía en gracia, crecía en sabiduría, crecía, hermanos, para con Dios y para con los hombres. ¿Sí lo miramos? Él crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres. La formación, hermanos, en la vida cristiana no es instantánea. Amén. No es instantánea, hermanos. No hay ni un solo pasaje bíblico que nos demuestre lo contrario. Hay muchos que dicen: yo cambié de la noche a la mañana. Pues gloria al Señor, pero a mí la palabra me enseña que es un proceso de transformación. Quizás podemos venir a la iglesia y aparentar que somos santos, que somos bien cristianos, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, allá con nuestros compañeros de trabajo, allá donde no nos ven los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo realmente nos estamos comportando? Amén.
Jesús mismo, hermanos, tuvo que estar sujeto a sus padres y experimentar esa transformación y esa formación que él necesitaba para poder alcanzar el llamado que Dios le había dado. Él crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, nos dice el versículo. Sí. Es un crecimiento constante, hermanos. Así como Jesús fue formado, si no, tengo que hacer referencia una vez más al versículo 51. Jesús creció en obediencia. ¿Cuántos podemos ver eso ahí? En obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Verdad? Los padres están jóvenes, ¿verdad? A los pastores, los que son miembros de la iglesia, ¿verdad? Cuesta obedecer, hermanos. Sí, es cierto, nos cuesta obedecer, pero notemos en Jesús, hermanos, su formación en obediencia y en humildad. Se sujetó a sus padres, hermanos, en toda humildad. Era el Hijo de Dios, hermanos. Él les dice, ¿verdad? Que le dice a sus padres: no se dan cuenta que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Pero él comprendió que Dios estaba hablando a través de su madre y a través de los ojos asustados de su padre, que no lo podían encontrar. Dios estaba hablando ahí y él escuchó. Y dice que estuvo sujeto a ellos, hermanos, mientras él seguía creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Amados, somos llamados a cultivarnos cada día. ¿Sabe usted eso? Tenemos que cultivarnos en el Señor día a día, moldearnos, hermanos, a ser semejantes a Jesús, dejándonos, hermanos, ser moldeados por el Espíritu Santo para ser cada día más como Jesús. Sabía que la verdadera formación, hermanos, espiritual no se da únicamente en los momentos de grandes decisiones. No se da, hermanos, solamente en un liderazgo en la iglesia o en venir, hermanos, a la iglesia y poder servir, sino se da también en los pequeños detalles de la vida, hermanos, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Ahí se da la formación que Dios está haciendo en nosotros. Jesús nos enseña a ser fieles en lo poco, hermanos, para que también podamos ser fieles en lo mucho. Les preguntaba hace un momento, ¿cuántos sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios? Tenemos un llamado de parte de Dios, pero Dios quiere, hermanos, que seamos fieles en lo poco antes de recibir lo mucho. Lucas 16:10, mire lo que dice. Lucas 16:10. Ya está ahí. Mire, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, dice ahí, también en lo más es fiel. ¿Sí? El que es fiel en lo poco, dice ahí, en lo más es fiel. Y el que en lo mucho, en lo que muy poco es injusto, dice, también en lo más es injusto. Amén. Si no podemos vivir con justicia en lo poco, hermanos, en lo cotidiano, en lo pequeño, hermanos, en lo que usted y yo consideramos que es pequeño en la vida o en el camino del Señor, no podremos ser justos en lo más. Y Dios está mirando eso en cada uno de nosotros. Dios nos conoce, ¿verdad? Sabemos que Dios nos conoce quiénes somos. Dios nos conoce exactamente qué pasa por nuestro corazón y por nuestros pensamientos. ¿Por qué, hermanos, muchas veces tenemos tantas dificultades para servir a Dios, para agradar a Dios, para buscar a Dios, hermanos, para reunirnos como hermanos que somos? Algo está sucediendo, hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta que ahí hay formación en la obediencia y en la humildad de someternos a Dios. Sí, sí, hermanos, fieles en lo poco. Ser fieles en lo poco implica, hermanos, integridad. ¿Sí? Ser íntegros implica amor en las acciones simples de nuestra vida diaria, hermanos. En cómo tratamos a nuestros familiares, en cómo tratamos hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, en cómo tratamos a nuestros hermanos en la iglesia, en cómo hablamos de los demás, en lo pequeño.
Dios quiere formarnos, o cómo reaccionamos ante las dificultades de la vida. Dios ahí quiere formarnos. En esas pequeñas cosas, hermanos, de la vida diaria es donde realmente, escúcheme bien, ahí en esas cosas pequeñas de la vida es donde realmente, hermanos, en esas cosas pequeñas de la vida diaria es donde realmente mostramos si el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Ahí en esas cosas pequeñas de la vida, hermanos, ahí mostramos si realmente Jesús está en nuestro carácter, está formando nuestro carácter. Escuche bien lo siguiente. ¿Qué miramos ahí, hermanos? La formación de Jesús. Es un ejemplo. ¿Cuántos, hermanos, sabemos que Jesús no nació para ser un carpintero? ¿Cuántos sabemos? Levante su mano si usted sabe que Jesús no nació para ser un carpintero. Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe el día de hoy. Jesús no nació, hermanos. El llamado de Jesús no era ser un carpintero. ¿Y sabe qué sucede? Que los primeros 30 años, hermanos, Él hizo lo que no había sido llamado a hacer. ¿Sabía usted eso? En los primeros 30 años de su vida, Jesús hizo lo que no había sido llamado a hacer. Wow. Sí, hermanos, Jesús fue preparado para su llamado o propósito sobrenatural durante las experiencias de la vida diaria, hermanos, para tener éxito en su llamado sobrenatural. Jesús fue preparado durante 30 años, hermanos. 30 años para su formación. Sí. Wow. Dios hablaba a mi vida en esta semana, hermanos, acerca de esto. Muchas veces ustedes y yo no consideramos que la vida diaria, que las cosas cotidianas de la vida y cómo usted y yo reaccionamos a esto, está habiendo una formación en nuestras vidas. ¿Sí? Le decía, muchas veces creemos que por el liderazgo, hermanos, ¿verdad? Y el liderazgo me va a formar el siervo que necesito ser. No, hermanos. El llamado sobrenatural que Dios le ha dado va a venir a su vida si usted y yo aprendemos a dejar que Dios moldee, forme nuestro carácter cristiano en la vida diaria. ¿Sí me estoy explicando, amados? En la vida diaria, ¿qué estás haciendo fuera de la iglesia? ¿Qué estás haciendo fuera del servicio de Dios? Qué hermoso que estemos sirviendo, qué hermoso que estemos, hermanos, esforzándonos por agradar a Dios. Pero ¿qué estás haciendo allá afuera? ¿Qué es lo que está formando Dios en ti allá afuera? ¿Estás dejando que Jesucristo, que el Espíritu de Dios te esté formando allá afuera? ¿O estás haciendo lo que tú quieres siempre y como tú quieres hacerlo? Gozándote de las cosas del mundo y lo que el mundo ofrece. Ahí, hermanos, somos formados para algo sobrenatural. Yo no sé si usted se había puesto a pensar, hermanos, en la formación de Jesús de 30 años. 30 años miramos, hermanos, sometiéndose, el Hijo de Dios sometiéndose a un humano. Amén. El Hijo de Dios sometiéndose a la autoridad que Dios había puesto sobre él. Y para que Dios se glorificara en su vida durante 3 años y medio solamente. Wow, ustedes y yo queremos 3 años y medio de estar siendo enseñados y que 30 años tengamos éxito, ¿sí o no? Esa es nuestra naturaleza. Queremos que Dios nos use abundantemente, pero queremos, hermanos, solamente, ¿verdad? Que pasemos un proceso de formación, ¿verdad? Pequeño, 3 años y medio como Jesús, ¿verdad? Oiga, ya tiene 2 años, 3 años en la iglesia, ya me quieren pegar.
Ya son reyes y sacerdotes y el pastor no sabe nada. Amén. Y sucede, decía un hermano, sucede allá en McAllen, Texas. En todas partes sucede, hermanos. Pero Jesús fue formado, si nota usted, en lo que él no había sido llamado a hacer. Fue carpintero. Amén. En lo que no fue llamado a hacer, en lo poco, hermanos, fue formado para tener éxito en su llamado sobrenatural. Amén. Yo no fui llamado para ser bodeguero. Amén. Mi llamado es para servir al Señor, pero en mi vida diaria necesito ser formado para lo que Dios quiere hacer en mi vida, amados. Sí. Es ahí, hermanos, donde somos transformados. Muchos piensan que Dios va a formarlos para su llamado sobrenatural estando en un rol espiritual. Oh, si el pastor me dejara el lugar y yo pastorear esta iglesia, hombre, hubiera gloria de Dios. Pastor no sabe. Muchos creen, hermanos, muchos piensan, ¿verdad?, que su formación a su llamado sobrenatural va a estar haciendo un rol espiritual. Jesús fue preparado para su llamado o propósito sobrenatural, hermanos, durante las experiencias de la vida diaria. Sí. Y todo esto para que él tuviera éxito en su llamado sobrenatural. Ahí, hermanos, fue moldeado haciendo mesas y sillas, trabajando, hermanos, como carpintero. Y él sabía que estaba siendo formado. Por eso en algún momento, cuando su madre le llamó allá en la boda de Caná, ¿se acuerdan? Ven y haz este milagro. Oye, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es mi tiempo todavía. Yo todavía estoy, ¿verdad?, siendo el carpintero que debo ser. No es mi tiempo todavía. ¿Qué le dijo el Señor? Obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Estás siendo enseñado todavía. Estás bajo la enseñanza de tus padres. Sométete. Bueno, pues, tráiganme las vasijas, ¿no? Sí. Ahí estaba siendo formado Jesús, hermanos. La realidad es que Dios te preparará espiritualmente, ¿sí? Y a la medida que haces y cumples con tus responsabilidades cotidianas. Sí, ahí somos formados, hermanos, en la manera como tratamos a nuestras familiares, en la manera como tratamos a nuestros compañeros de trabajo, en el trato, hermanos, con la iglesia, en el cómo hablamos de los demás. ¿Cómo habla usted de los demás, hermano? ¿Cómo hablamos de los demás? Amén. En nuestras relaciones cotidianas, en nuestra vida, hermanos, ahí vamos a ser formados para un propósito sobrenatural. Sí. Él está usando las cosas de nuestra vida diaria, hermanos, para formar nuestro carácter. Porque nuestro carácter tiene que ser formado. Todos necesitamos ser formados. Amén. El pastor necesita ser formado en su vida diaria, en el carácter de Jesús. Sí. Necesitamos, hermanos, esa formación. Pero para poder llegar, hermanos, a eso, tenemos que comprender cómo trabaja Dios. Amén. Cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo Jesús mismo fue formado. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Entonces, la formación, hermanos, la recibimos también
en la palabra de Dios. Mateo 4:4, mire. Formación en nuestra vida diaria. Formación a través de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice la palabra. Ahí en el momento de la tentación, ¿verdad? Sabemos que Mateo 4 nos habla de la tentación de Jesús, donde fue tentado por Satanás. El versículo 4 dice Jesús, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Jesús basaba su vida en las Escrituras, ¿sí? En cada enseñanza y en cada desafío que él encontraba ahí en la palabra de Dios, citadas ahí en la palabra de Dios, había enseñanzas y desafíos para Jesús también, donde era necesario obedecer a Dios, hermanos. Sí. La palabra de Dios, del Padre, hermanos, era su guía y fortaleza. Lo encontramos ahí en el templo escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Miramos aquí, hermanos, en la tentación, cuando fue tentado por Satanás, citando lo que él había aprendido de la palabra de Dios. Y responde en esa tentación, hermanos, estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra formación diaria necesitamos hacer del conocimiento que recibimos de la palabra de Dios, hermanos, parte integral y vital de nuestra vida diaria. ¿Sí? Tenemos que hacer de la palabra de Dios aquello que llena nuestros pensamientos. Y hoy es más complicado que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Tanto, hermanos, ¿verdad? Y que hay en un aparatito, ahí podemos pasarnos la vida. Sí. Pero Jesús miró, hermanos, de la palabra de Dios su guía y fortaleza. Leerla, hermanos, y meditar en ella es fundamental para que su mensaje se arraigue. Sí. El mensaje de Dios se arraigue en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Dios quiere arraigar su palabra en nosotros, hermanos. Que sepamos que habla su corazón, que conozcamos su corazón a través de ella, ¿verdad? Jesús dijo, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella encontraréis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Sí. Escudriñar, medita en la palabra. Ahí está la formación, en comprender, hermanos, que la vida diaria nos está formando. Dios las está usando como instrumento, hermanos, para formarnos junto con la meditación de su palabra. Sí. Quiere que la palabra se arraigue en nuestros corazones y en nuestra mente. Amén. La palabra de Dios no solamente para meditarla el domingo que venimos a la iglesia o el jueves. Es para meditarla todos los días y todo el día, si es posible, hermanos. Amén. Todos los días, hermanos, porque ahí estamos siendo formados. Amén. Al igual que estamos siendo formados también en la oración y en la comunión con el Padre. Lucas 5:16. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba, dice ahí, a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, mire aquí esto sucede después de haber tenido un éxito poderoso, hermanos, en la alimentación de los 5,000. Conocemos la historia, ¿verdad? Jesús salió, hermanos, ahí a predicarles, hermanos, y a sanar lo que de ellos estaban enfermos. Nos dice el capítulo 5, si usted después lo lee, ¿verdad?
Y también alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Pero hermanos, estando el pueblo al punto de quererlo levantar como rey, Jesús, ¿qué hace? Va y se pone a orar. Sí, Jesús tenía una vida de oración profunda. Él, después de tener ese día victorioso, hermano, se apartó para estar en comunión con papá. Sí. La oración no era una actividad ocasional para Jesús, hermanos. Si puedo, si tengo chance, si me da tiempo el día, porque hoy estoy ocupadísimo. Si tengo tiempo, ahí platicamos, papá. No era algo ocasional para él, hermanos, para Jesús. Jesús estaba siendo formado, hermanos, para su propósito, para su llamado sobrenatural que nadie, hermanos, en su naturaleza humana podría soportar. Pero él necesitaba ser formado, hermanos, por papá. Y lo comprendía, no era algo ocasional para él, era una necesidad diaria, era un refugio para sus emociones. Sí. Recordemos, hermanos, aquel momento cuando él estuvo en aquella noche allá en el Getsemaní, cuando se sentía vulnerable en sus emociones, en su carne, hermanos, se sentía vulnerable Jesús. Él estaba refugiándose en la oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sean mis emociones, no sea el temor que siente mi carne en estos momentos. Jesús había hecho de la oración, hermanos, su diario vivir y un refugio para sus emociones. De la misma manera, hermanos, la oración en nuestra vida diaria es el medio para recibir fortaleza y guía y para mantenernos enfocados en la voluntad de papá. Amén. Muchas veces se nos dificulta, hermanos, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque quizás no estamos orando lo suficiente. Una vez a la semana no es suficiente, amados. O 2 veces a la semana cuando venimos a la iglesia no es suficiente. Una vida diaria de oración. Porque al pasar el tiempo en oración, hermanos, somos transformados y formados y aprendemos a depender de Dios en todo. En todo. Amén. Así como en lo pequeño, en lo grande. Aprendemos a depender de Dios. La oración y la comunión con el Padre. Hay formación en el servicio, hermanos, y el amor. Amén. Practicando servicio y el amor. San Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Mire esto. Está bien claro esta palabra, hermanos. Mire, Jesús dice, el versículo 14 de San Juan 13, pues si yo, mire esto, si yo, el Señor y el Maestro, mire, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La vida de Jesús, hermanos, estuvo formada, estuvo marcada por el servicio a los demás, por amor y por compasión. Sí. Juan ahí nos dice, hermanos, y nos muestra cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo que hicieran lo mismo. ¿Qué significa esto, hermanos? En nuestra vida diaria somos llamados a servir y amar como Jesús lo hizo, poniéndonos al servicio de los demás.
al servicio de los demás, hermanos, con humildad y sin importar a quién estamos sirviendo. Jesús se humilló para servir a sus discípulos. Jesús se humilló para servir a la humanidad completa por amor y compasión. Así, hermanos, nosotros mostramos el carácter de Cristo al mundo y reflejamos su amor, sirviendo a los demás en humildad. Y por último, la formación, hermanos, la recibimos también a través de la obediencia y el sacrificio. Sí. Filipenses 2:8. Con esto termino. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte, lo cual implica, hermanos, un compromiso de entrega total e incondicional. Sí, entrega total y sin condiciones. La formación de Cristo en nosotros también pasa por el sacrificio. Renunciar a nuestros deseos, renunciar, hermanos, a nuestras prioridades para alinear nuestra vida con su propósito. Amén. Es sacrificio, hermanos, la vida cristiana, renunciar a nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras prioridades, amados? Es renunciar a nuestros deseos y prioridades para alinear nuestra vida con su propósito. Sí, vivir con obediencia, hermanos, implica dejar que Dios guíe nuestras decisiones diariamente. Que Dios nos guíe, aun cuando sea difícil. No siempre es fácil, hermanos, obedecer a Dios. Lo sabemos, lo hemos experimentado. No siempre es fácil obedecer a Dios. Muchas veces nos cuesta, hermanos, lágrimas obedecer a Dios. Sí, se lo digo por experiencia. Muchas veces nos cuesta lágrimas, nos cuesta lloro, lamento, sacrificio, obedecer a Dios. Sí. Pero esa entrega total, hermanos, y sin condiciones, escúcheme bien, esa entrega total y sin condiciones es lo que verdaderamente nos transforma. Sí, es lo que nos hace ser semejantes a Él. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Amén. Esa obediencia, hermanos, nos asemeja a Jesús cada día más. Sí. La formación de Jesús en nuestra vida, hermanos, diaria, es un proceso de transformación continuo que implica conocer y aplicar su palabra en nuestras vidas diariamente, ¿sí? En las cosas cotidianas, en las cosas diarias de nuestra vida diaria, hermanos. Ahí donde estamos en este momento, con lo que estamos pasando en este momento, ¿sí? Si es un proceso, hermanos, si es una situación, si es, hermanos, en esta etapa de la vida cristiana, en este momento, hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos formados aquí. La formación de Jesús en nosotros implica vivir en oración. Vivir en oración, dije. Orando a Dios, buscando a Dios, hermanos, buscando a papá. Implica servir con amor, hermanos, a los demás.
y obediencia, hasta entregarnos totalmente, hermanos, y sin condiciones a Dios. Óigame, obediencia a Dios. Muchas veces nos toca hacer cosas, actividades, hermanos, donde tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Sí, aunque nadie responda, aunque nadie esté, pero obedecemos a Dios. Amén. Aún ahí. Muchas veces, hermanos, no es fácil, le decía. Este camino, de hecho, este camino en Cristo no es fácil. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. Si alguien se lo ha pintado de color de rosa, pues discúlpeme, pero perdóneme, se equivocó. Porque no es fácil este camino que tenemos delante de nosotros. Pero a través, hermanos, de este camino que hemos comenzado en Jesús está la formación que nos ayuda a crecer en madurez espiritual y nos convertimos en verdaderos discípulos. Amén. La formación, hermanos, es el primer paso. Es el primer paso, hermanos, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que ser formados. Amén. ¿A cuánto nos encantaría ver la gloria de Dios, hermanos, en todo lo que hacemos? Primer paso es la formación en nuestra vida diaria. ¿Cómo actuamos? En nuestra intimidad con papá, en la lectura de la palabra y la meditación en ella, en la oración, hermanos, y comunión con el Padre. Ahí está la formación. Que nuestra oración, hermanos, sea como la del apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Que cada día, hermanos, así como en lo grande que nos emociona y nos ministra, pero así también en lo pequeño. Amén. Allá, hermanos, donde andamos en la vida diaria, que el carácter de Jesús sea reflejado en nuestras vidas, amados. Yo lo meditaba y digo, Señor, si es necesario que mi proceso dure 30 años, ¿quién soy yo si Jesús lo hizo? Para ver tu gloria en mi vida, para ver tu gloria, Señor, en el llamado espiritual que me has dado. Así durara unos días, no importa, pero saber que he sido formado por ti, que me he dejado formar por ti durante 30, 40 o 50 años. Ahorita apenas llevo 20 caminando con el Señor. Todavía me faltan unos 10 más mínimo. Hermanos, mínimo. Y digo mínimo porque me falta mucho para ser como Jesús, que le tomó 30 años en su proceso cotidiano, siendo un carpintero. Amén, que no era su llamado, pero necesitaba ser formado, hermanos, para su llamado sobrenatural. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder reflejar ese carácter de Cristo. Puede decir amén conmigo. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale, Dios, quiero ser formado como Jesús. Quiero ser más como Jesús cada día, Dios. Quiero ser formado más como Jesús cada día, Señor, para el llamado, para mi llamado. Entiendo que es la vida misma la que me va a procesar para ser formado en ese siervo que yo necesito ser para ti. Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo, Señor, que me falta caminar más contigo.
Enséñame, Señor, a ser formado, mi Dios. Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú, Jesús.